Revolución en verde. Capítulo 42. Acercándose los exámenes finales. ¿Te importaría explicarme qué te pasaba por la cabeza cuando decidiste hacer este trato con el director Nezu Illawa? La presidenta Takako Fujiwara se esforzaba al máximo por mantener la calma, aunque sus palabras y su lenguaje corporal no lo fueran. A Takako le habían dicho a menudo que, entre su rostro anguloso, su cabello recogido y sus miradas penetrantes, podía resultar bastante intimidante, y ese era precisamente el efecto que buscaba en ese momento. Por desgracia, no estaba teniendo el mismo impacto en el hombre frente a su escritorio que ella esperaba. El acuerdo que Katasio había alcanzado con Oa era, ante todo, simplemente innecesario. Si bien existían posibilidades de obtener beneficios, estos eran escasos y no estaban garantizados. Desperdiciar capital político en un acuerdo como este solo dificultaría aún más otras negociaciones más importantes con Oa en el futuro. Como director de educación y capacitación, está dentro de mis atribuciones llegar a acuerdos como este. Y me corresponde a mí reemplazarte cuando lo considere oportuno. Recuerda que sirves a mi antojo. El director pareció debidamente arrepentido por el recordatorio. Takako respiró hondo antes de suavizar su mirada. Ahora, por favor, explícate. Nezu planea que todos los estudiantes de primer año de heroicidad participen en el próximo examen de licencia provisional. Eso no era una explicación. Era, como mucho, la constatación de un hecho tangencialmente relacionado. Sí. Es una gran decisión. Lo habría instado a hacer lo mismo si no lo hubiera sugerido. Necesitamos más héroes activos, y tener a Olmig como profesor, incluso si se jubila, da cierta legitimidad a los estudiantes de primer año que se presentan al examen. Después de todo, no todas las ideas que surgían de la UA eran automáticamente algo a lo que oponerse. Llegar tan pronto después de que la UA liderara el rescate de Midoriya solo aumenta su prestigio y nos obliga a negociar con ellos desde una posición de debilidad. Y ya sabes lo mal que se portan los héroes de la UA al trabajar con nosotros. Imagina que otros 20 estudiantes de Era Seread se introdujeran en el sistema un año antes. Takako reprimió un escalofrío al pensarlo. Lo único que salvaba a ese hombre que seguía en la facultad de la UA era la suposición de que expulsaría a casi toda su clase, o incluso a toda ella, una vez más. El hecho de que no lo hiciera debía de ser culpa de Nezu, en cierto modo. Una exposición temprana a las realidades de la villanía atenuará la influencia de Era Seread. Cuanto más tiempo dedicaban los estudiantes de Era Seread al campo, más abiertos se volvían a la HPSC, aunque nunca al nivel de un héroe bien entrenado de Shiketsu o Seiai. Comenzar ese proceso antes solo podía ser beneficioso. El plan de pasantías no pareció surtir efecto, señaló O. Sus prácticas solo duraron 3 días. Incluso si hubieran durado 7, no habrían aportado mucho. Los programas de estudio y trabajo duran mucho más. La mayoría de los estudiantes solo realizaban programas de estudio y trabajo en su último año, si es que lo hacían. Tener 3 años de estudio y trabajo era inaudito. Takako estaba segura de que esto solo haría que los estudiantes de la UA fueran más receptivos a la comisión. Nos estamos desviando del tema. Oh, sabiamente, se dio cuenta de que no iba a convencer a Takako y desvió la conversación. El problema fundamental es que prefiero que los de primero de Shiketsu se presenten y aprueben el examen provisional. Si lo hacen y los de primero de la UA no, se cambia el tema. Presenta al profesorado de la UA como buenos héroes, pero no necesariamente buenos profesores. No es el peor plan en general, considerando todo, pero, en el mejor de los casos, una pequeña ventaja. Mi plan no revela nada, continuó. No tenemos ninguna vía razonable para procesar a Osu, ya que la policía no está de nuestra parte. Aunque Yoro y Musa está molesto con su becario, tampoco hay nada procesable, y perseguir a Midoriya por atacar a un secuestrador es simplemente pedir que la prensa lo destruya. Al menos era lo suficientemente lúcido como para comprender esos hechos obvios. Pero pedirle a la UA que acepte esta final más difícil a cambio de algo que íbamos a hacer de todos modos, nos da la oportunidad de tomar la iniciativa. ¿Iniciativa? El examen final que propuse será prácticamente imposible de aprobar para todos sus estudiantes, lo que les impedirá presentarse al examen de licencia. Eso significa que podremos conseguir que nuestros estudiantes de Shiketsu elegidos lo aprueben primero. Takako resistió el impulso de frotarse los ojos. Parecía que O se estaba obsesionando demasiado con este asunto, dándole mucha más importancia de la que tenía. Peor aún, parecía que ya estaba dando por sentado el mejor resultado.
¿Y si todos los estudiantes de la UA aprueban el examen final? Entonces volvemos al punto de partida y no hemos perdido nada. Y ese era el problema. Parecía que realmente lo creía. No estoy de acuerdo. Caeremos en una posición aún más débil para lidiar con UA que ahora, además de perder el favor de gran parte de los 20 mejores. Todo por una posible mejora, como mucho, mínima. No hay vuelta atrás, pero deberías considerarte en la cuerda floja, o no causes más problemas a UA ni a Olmig por ahora. En lugar de obedecer debidamente, el rostro de O adoptó una expresión de terquedad. ¿Qué pasó con los Fujiwara que querían consolidar nuestro control sobre la educación? Para someter a la UA a un mayor control. Takako no respondió a la pregunta de inmediato, sino que fijó en O otra mirada gélida. La realidad era que el hombre no podía ver más allá de un mes. Todo lo que Takako hacía era asegurar la estabilidad e influencia a largo plazo del HPSC. Disputas como esta con la UA simplemente no eran necesarias a largo plazo. Todas las estratagemas y juegos de O servían para generar influencias breves e inmediatas, pero nada más allá de eso. Si era tan talentoso para el espionaje como para la política, de repente entendía por qué se había trasladado de la división de inteligencia y vigilancia. Sí, el experimento AUX había sido muy exitoso, pero en realidad Lady Nagant fue la pionera. Puede que AUX tuviera mayor popularidad, pero Takako, al menos, pensaba que Lady Nagant era un activo mucho mayor para el HPSC. Finalmente, en lugar de responder la pregunta, el presidente optó por otra opción. Dime, O. ¿Qué sabes del villano que Olmig mató la semana pasada? No mucho, se burló O. Tenía una habilidad de manipulación de energía impresionantemente versátil y poderosa. Tan poderosa como para herir a Olmig. Aparte de eso, nada del otro mundo. Se llamaba All for One, y era el legendario ladrón de Don. Si uno supiera de All for One después de su tiempo en la división de inteligencia y vigilancia, la opinión que Takako tenía de él se desplomaría aún más. Quizás hasta el punto de que sería más arriesgado mantenerlo que destituirlo. Se suponía que estaba muerto. Exclamó O. Ah, al menos no era un completo idiota. Menos mal. Han pasado muchas cosas desde que dejaste el mundo de la inteligencia, O. Solo recuerda que Olmig te envió a la que quizás fue la mayor amenaza para la sociedad de héroes a una tumba bien merecida. Puede que el público nunca lo sepa, pero yo, por mi parte, le estoy profundamente agradecido por ello. Y esa era la verdad. Además, Olmig y la UA estaban en la cima tras una misión tan exitosa, y también contaban con el apoyo del público debido a la prematura muerte de Black King durante la operación. Ahora no era el momento de intentar nada. La gratitud no implica dejar que él y UA hagan lo que quieran. En todo caso, os sonaba petulante, como un niño que no se sale con la suya. No se llega a donde estoy, a dónde vamos, quemando todos los puentes. No se llega ahí negándose a quemar nada. A veces hay que sacrificarse por el bien común. Créeme, O, lo sé. Takako pensó que ella sabía más que O. Al fin y al cabo, estaba considerando sacrificar bastante si la misión actual de su hermano salía bien. Si así fuera, tendría un camino despejado hacia el dominio de la HPSC, tanto ahora como en el futuro. Incluso le había prestado su agente personal por el momento. Pero no necesitaba saber nada de eso. Había muchísimas cosas que no necesitaba saber. A Yosetsu le dolía todo el cuerpo. Al parecer, ahora que Olmig ya no tenía que dedicar tiempo a patrullar ni a actuar como un héroe activo, estaba más que dispuesto a dedicarlo a inculcar lecciones a los de primer año. A veces, Yosetsu se preguntaba si sería menos doloroso si se realizara con ejercicios reales. De vez en cuando, tenía que recordarse a sí mismo que había sobrevivido 10 meses de entrenamiento dirigido por Olmig el año anterior, aunque no lo supiera en ese momento. Sin embargo, la clave ahora residía en que no se trataba solo de Olmig. También estaban Mirio, Nejire y Amahiki, de los tres grandes. También estaban Ryukyu, Edgesot y Kamui Wops como profesores invitados. Pero sobre todo, era Gran Torino. El anciano tenía más energía que un niño pequeño con cafeína y su pasatiempo favorito parecía ser traumatizar a adolescentes. Si los rumores sobre su ex profesor de la UA eran ciertos, significaba que podría haber ejercido durante décadas. Sin embargo, hubo algo que Olmig mencionó y con lo que Yosetsu se identificó fuertemente: la importancia del equipo de apoyo. Como Midoriya estaba más que dispuesto a contárselo a cualquiera que tuviera la mala suerte de ser descubierto por él, Olmig usó mucho equipo de apoyo en sus primeros años.
El famoso David Shield incluso había sido su primer, y durante bastante tiempo, único, compañero, y le había construido un montón de dispositivos. Tuvo que construir tantos porque Olmig era tan fuerte que no paraba de romperlos. Finalmente, Olmig decidió que era más esfuerzo del que merecía y se quedó con un solo traje de héroe, ciertamente de alta tecnología. Desafortunadamente, los 40 años de Olmig en la cima de la clasificación de héroes tuvieron un impacto cultural en la sociedad heroica japonesa. Al parecer, cuando Olmig comenzó su carrera, los objetos de apoyo abundaban en los héroes. Cuanto más tiempo se mantenía en la cima, más gente asumía que su método era naturalmente el mejor. Ahora, entre los 10 mejores, lo más parecido a un equipo de apoyo sin disfraz era la armadura de Yoro y Musa, e incluso eso era discutible. Sin duda, jugó un papel mucho más importante en su protección que el vestuario de cualquiera de los otros 10 héroes del top 10. En los rangos inferiores, el equipo de apoyo era más común, pero seguía siendo escaso en comparación con antes. Olmig había dicho que el equipo de apoyo se consideraba una muleta, que la opinión general era que la peculiaridad de un héroe era todo lo que necesitaba. Si usabas objetos de apoyo, la lógica dictaba que no podías ser un héroe tan fuerte. Incluso era Seread, quien se enorgullecía de su fría lógica y de ignorar la opinión pública, solo contaba con un equipo de apoyo mínimo. Su arma de captura, sus gafas protectoras, gotas para los ojos, un cuchillo y unos abrojos. Yosetsu creía que podría tener mucha más variedad, o al menos gafas protectoras más avanzadas. Dado que la UA era una de las pocas escuelas de héroes que quedaban en Japón con un programa de apoyo sólido, era lógico aprovechar sus instalaciones. Yosetsu sabía muy bien, por sus padres, que una vez que la mayoría de estos estudiantes se graduaran, serían contratados por una de las pocas empresas, todas con vínculos significativos con la HPSC. Cualquiera que necesitara equipo de apoyo después de eso tendría que usar la HPSC como intermediario. Esto constituía una fuente de control muy útil para la comisión. Las únicas opciones eran encargar un equipo a una empresa extranjera, que ya tenía sus propios problemas, trabajar con una empresa de equipo de apoyo no heroico como Degnerat y arriesgarse a que se rompiera en el peor momento, o encargar el equipo durante la universidad y que se incorporara al disfraz al graduarse. Así que, a pesar de su ferviente deseo de volver a los dormitorios a dormir, Yosetsu iba con Sen y varios compañeros a los laboratorios de apoyo para ver qué posibilidades había. Inmediatamente después de sus prácticas, decidió que necesitaba algún tipo de arma, o armas, para defenderse mejor. Tras su lamentable actuación contra Stein, eso era obvio. El primer lugar al que Yosetsu fue a Kamakiri. Hacía más de un mes que habían demostrado que Yosetsu podía usar su don para hacer permanente una de las espadas de Kamakiri. A partir de ahí, solo era cuestión de encontrar la forma y el tamaño adecuados para la espada que Yosetsu quería. Incluso había comenzado un entrenamiento adicional con Snipe, el maestro de armas residente de la UA llevó la espada consigo a los estudios de apoyo, ya que técnicamente ahora formaba parte de su traje de héroe, y quería tener el traje completo consigo como referencia. Aún así, quería equipo extra, y sabía exactamente a quién pedírselo. Tras entrar en las aulas de apoyo, Yosetsu y Sen se dirigieron directamente hacia una cabellera color salmón que les resultaba familiar. Sin embargo, ahora mismo, la mayor parte estaba justo debajo de una monstruosidad de metal, plástico y cables. Y, a menos que Yosetsu se equivocara, también echaba humo por algunos sitios. «Tú», gritó Atsume en cuanto Yosetsu y Sen se acercaron. «Pásame el bebé número 73, rápido». Sen observó con incredulidad la variedad de herramientas y equipos dispersos por la estación de trabajo. Yosetsu, sin embargo, echó un vistazo a su alrededor antes de coger algo que parecía vagamente un soldador y entregárselo a la chica. Lo tomó y lo miró con algo de sorpresa antes de volverse hacia Yosetsu. «Tienes razón. Nadie acierta nunca». «¿Cómo lo supiste?» A Yosetsu nunca le gustó mucho expresar sus pensamientos con palabras, pero no quería decir que era obvio. «Bueno, lo llamaste bebé, así que obviamente era algo casero». Eso lo redujo mucho. Luego pareció que intentabas conectar la capa exterior de plástico de lo que sea a la estructura metálica. Vi algo que parecía un soldador ultrasónico casero y supuse que era eso. La mira en los ojos de Atsume cambió al fijar la mirada en Yosetsu con más atención. «Pero, puedo hacerlo con mi don si quieres. Además, suele ser más fuerte que cualquier tipo de soldadura mecánica. Te recuerdo».
Atsume saltó de debajo de su proyecto y se acercó demasiado a Yosetsu para su comodidad. Él intentó retroceder, pero ella lo siguió. El soldador del festival deportivo. Me ayudaste a promocionar a todos mis bebés. Sí, Yosetsu miró a Sen en busca de apoyo, pero él solo se reía abiertamente de él. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Estás aquí por mis adorables bebés? Atsume, para entonces, había olvidado que incluso había estado trabajando en un proyecto aparte. Sí. Por fin, una pregunta con una respuesta sencilla. Primero, necesito ayuda con esto. Yosetsu levantó la espada que Kamakiri le había hecho. Por suerte, eso la hizo retroceder un paso, aunque solo fuera para evitar cortarse. ¿Necesitas una mejora? Preguntó Atsume. Podría equiparte con una cuchilla vibratoria electrificada. Funciona con una sola pila AA. Eso es, gracias, pero no, gracias. Yosetsu reprimió un escalofrío ante la idea del arma que Atsume había propuesto. Necesito una funda para esto. Ha cortado todo lo que he probado hasta ahora. Cuero, metal, lo que sea. Atsume ladeó la cabeza y miró la espada con curiosidad. ¿En serio? ¿Y no la afilabas entre cada intento? Yosetsu negó con la cabeza. Sabía que las espadas necesitaban afilarse de vez en cuando, pero ¿por qué lo haría si su espada seguía afilada? La mira en los ojos de Atsume cambió de nuevo al centrar su atención en la espada. Sin previo aviso, extendió la mano y exclamó. Rápido, dame algo para cortar. Yosetsu obedeció, entregándole un trozo de plástico que tenía cerca. Con un rápido golpe, Atsume la partió por la mitad antes de volver a concentrarse en la hoja. Tras un momento, Atsume volvió a hablar. Esto es increíble. No puedo acercarme lo suficiente, pero apuesto a que el filo de esta espada es monomolecular. Normalmente, eso la hace muy susceptible a deformarse y a afilarse, pero esta no parece deformarse ni afilarse en absoluto. Atsume miró a Yosetsu, concentrándose en él de nuevo. ¿Cómo hiciste esto? Podría ser revolucionario. Un compañero lo hizo con su don. Sus creaciones normalmente se deshacen, así que usé mi don para mantenerlo unido. Esa fue la explicación más simple que se le ocurrió a Yosetsu. No hace falta entrar en detalles sobre la extraña mecánica de la transferencia de energía. ¿Crees que estaría dispuesto a producir más? Aunque no vendamos ninguno, tener uno o dos de estos podría ser útil en el laboratorio. Hablaré con él. ¿Y ahora, la funda? Sen seguía riendo levemente en el fondo mientras Yosetsu intentaba que Atsume volviera al tema en cuestión. Sí, puedo preparar algo. Solo hay que agarrarlo por la cruceta, porque no está afilada. Pan comido. ¿Necesitas algo más? Bueno, me vendría bien algún tipo de arma a distancia. No letal, si es posible. Resultó que su espada era mucho más peligrosa de lo que había pensado. Aunque tenía una alternativa no letal para el combate cuerpo a cuerpo, Yosetsu quería asegurarse de que cualquier otro equipo que tuviera fuera estrictamente no letal. Tengo una docena de bebés que podrían funcionar. ¿Qué te parecen las pistolas de red? Preguntó Atsume. No tengo sentimientos fuertes ni en un sentido ni en el otro. Yosetsu asumió que eso era cierto para la gran mayoría de las personas. Les llevó un tiempo, pero finalmente, tanto él como Sen lograron llegar a un acuerdo con Atsume sobre nuevo equipo. Solo les costó aceptar trabajar con ella durante su tiempo en la UA, y más allá si lograba que su empresa despegara. Pequeñas concesiones para el nivel de trabajo que podía ofrecer. Todo eso significaba que la próxima vez que Yosetsu se encontrara en una situación peligrosa en el campo, estaría preparado. Por primera vez en las semanas desde la muerte de All for One, Kyudai sintió que las cosas finalmente habían mejorado. Aún no había logrado localizar a Kurohiri, pero tenía gente trabajando en ello. Aparte de eso, todo parecía irle bien. Hiran había logrado ponerlo en contacto con dos grupos que resultaron ser muy interesantes. El primero era una recreación moderna del Ejército de Liberación de Meta. Este nuevo plan no era ni una mota de polvo comparado con el original, pero aún así era mucho más grande de lo que Kyudai esperaba. Mantener una organización tan grande en secreto en estos tiempos requería una verdadera magia organizativa. Sin embargo, eran supremacistas de los donativos de pies a cabeza, a diferencia del MLA original, que simplemente abogaba por el libre uso de los donativos. Sin embargo, nada de eso le importaba especialmente a Kyudai. Lo que importaba era que estaban dispuestos a pagarle, tanto en dinero como en peculiaridades, por Nomu para reforzar sus fuerzas.
Ninguna de las peculiaridades que habían ofrecido hasta entonces había sido especialmente poderosa por sí sola, pero con un poco de aumento y mezcla, los Nomu que habían producido no habían sido despreciables. 9 y sus 2 seguidores se habían unido oficialmente a Lamla, aunque eran leales a Kyudai, no a este redestro. 9 aún creía que existía una peculiaridad en algún lugar que podría curar su degeneración celular, y Kyudai estaba más que dispuesto a fomentar esa creencia. Antes de que Kyudai le diera la primera copia de All for One, Nine era una quimera formada al fusionarse diversas habilidades de control del aire y el agua para formar una habilidad de manipulación del clima increíblemente poderosa. Sin embargo, la primera copia de All for One no era lo suficientemente estable como para transferirse a un humano estándar, así que Kyudai la trasplantó a Nine para ver si se adaptaba. En cambio, la quimera solo pudo robar 8 habilidades y tuvo que lidiar con una grave degeneración celular por poseer 2 poderosas habilidades a la vez. Si Kyudai realmente hubiera querido, podría haber alterado la biología de la quimera para aprovechar al máximo su copia de All for One. Habría eliminado tanto el límite de dones que podía robar como la degeneración celular que la aquejaba. Sin embargo, por el momento, parecía prudente tener un método para controlar a la quimera más allá de su condicionamiento mental. La situación con Kurohiri era prueba suficiente de ello, por no hablar del hecho de que Yurei ya no respondía a las solicitudes de contacto. El otro grupo con el que Hiran lo había puesto en contacto era un grupo yakuza, el Shia Saikai, liderado por un joven llamado Kaichi Saki, aunque prefería usar el nombre de villano Overhaul. El hombre era, dicho sin rodeos, un genio biomédico. Trabajando completamente solo, sin un sistema de apoyo real ni un laboratorio adecuado, había logrado crear una versión más potente del detonante y un supresor de peculiaridades farmacéutico funcional. Cualquiera de los dos por sí solo habría sido suficiente para captar el interés de Kyudai. Ambos juntos eran irresistibles. El secreto tras el gatillo mejorado no era nada especial, solo una reformulación de la misma idea básica que Kyudai había tenido originalmente hacía tantos años. Sin embargo, el supresor de Don era algo completamente nuevo. Contenía un ingrediente secreto que el hombre aún no había compartido, pero Kyudai había logrado ofrecer suficientes sugerencias e información útil como para que éste estuviera dispuesto a ofrecerle un frasco del supresor para que Kyudai experimentara con él. El objetivo final de Overhaul era perfeccionar el supresor y usarlo para eliminar por completo las peculiaridades. Kyudai, por supuesto, quería justo lo contrario. ¿Y qué mejor manera de lograrlo que ideando una contramedida? O quizás llevando a Overhaul por el camino equivocado. O ambos. Kyudai, tocando el frasco de supresor de peculiaridades en su bolsillo, tarareaba alegremente para sí mismo mientras entraba en los túneles bajo el Hospital General de Haku. Incluso la operación de fuga de la prisión para liberar a Muscular y Moonfish, que había tardado demasiado en cancelarse, había salido bien. Los villanos rescatados estaban demasiado sumidos en la locura como para ser útiles como algo más que repuestos, pero sus peculiaridades los habían convertido en un gnomo muy poderoso. Al regresar a su laboratorio, Kyudai consideró sus 2 próximos proyectos personales. Crear el primer gnomo auténtico y librepensador, y decidir qué hacer con el cadáver de Stein. Gracias a All for One y a Lan de Midoriya, sabía qué hacer para crear un gnomo perfecto, pero todos sus intentos hasta el momento habían fracasado. Y con el cadáver de Stein, el problema era que no tenía las peculiaridades necesarias para crear un gnomo útil. Al fin y al cabo, las peculiaridades basadas en la sangre eran bastante escasas en el panorama general. Quizás pudiera hacer algo para fusionar ambas, sin embargo, todos sus planes se detuvieron al llegar a su computadora central, donde encontró a un hombre ya sentado. El gnomo sin ojos, a quien Kyudai había llamado Muxi, permanecía plácidamente cerca, observando distraídamente al intruso revisar los archivos confidenciales de Kyudai. Esa computadora en particular estaba aislada de cualquier red externa, por lo que sus comunicaciones con el Mlai Shia Saikai no se realizaban en ella, pero todo lo demás sí. Kyudai intentó llamar a Muxi para que atacara al intruso, pero no pudo verbalizar la orden. ¿Se trataba de alguna peculiaridad? Antes de que pudiera examinar el fenómeno con más detalle, el hombre extrajo una memoria USB de la computadora y giró en su silla, la silla de Kyudai, para encarar la entrada. Ah, el Dr. Ujiko. O el Dr. Garaki, supongo. Me preguntaba cuándo aparecerías. Tu turno en el hospital terminó hace casi media hora. El intruso tenía muy poco que destacar. Estatura y complexión promedio, cabello y ojos negros, sin rasgos distintivos como cicatrices, lunares o pecas.
Quizás estaba en mejor forma que un hombre promedio de mediana edad, pero era difícil notarlo bajo la ropa. ¿Qué nos has hecho a Muxi y a mí? Kyudai no era un luchador, era un pensador. Si este hombre era del Mlao de Shiasaika y solo lo vigilaba, probablemente se lo diría. Si estaba con los héroes, todo estaba perdido. Sin embargo, el hombre no llevaba un disfraz de héroe, simplemente una gabardina sobre una camisa abotonada y pantalones. Mientras esperaba la respuesta, Kyudai buscó a Honey con la mirada. En el peor de los casos, querría poder evacuar lo antes posible. Ese sería mi don, santuario. No se pueden tomar medidas agresivas contra mí ni contra nadie a menos de 10 metros. Señaló a Muxi, parece tener solo impulsos agresivos. Mi don lo ha vuelto bastante tranquilo. El hombre se abrió un poco la gabardina y vio a Honey sentado en su regazo. Desafortunadamente, también tenía una pistola en la mano, apuntando a la cabeza de Honey. Sin embargo, podría convencerme fácilmente de que matar a esta cosa sería un acto de piedad, no de agresión. Esto era terrible. Honey poseía la única peculiaridad de la disformidad a la que Kyudai aún tenía acceso. La Asamblea Legislativa se mostraba cautelosa sobre si alguno de sus miembros tenía alguna peculiaridad de la disformidad, y Kurohiri seguía desaparecido. ¿Quién eres y qué quieres? Parecía prudente hacer todo lo posible por mantener a Honey con vida. Me llamo Taro Yamada, dijo Kyudai, obviamente un nombre falso. Y estoy aquí en nombre de Isashi Midoriya y del HPSC. ¿Midoriya? Mierda. Los héroes lo habían encontrado. Kyudai sopesó la posibilidad de escapar, pero la encontró insuficiente. Sin embargo, lo que dijo el intruso a continuación lo tomó por completo desprevenido, lo suficiente como para borrar temporalmente el apellido Midoriya de su mente. Claro que, esta visita es estrictamente extraoficial. Vengo con una propuesta. Kyudai parpadeó. Eso no se acercaba en absoluto a lo que esperaba. Pero claro, si la comisión hubiera querido arrestarlo, habrían enviado a un grupo de héroes para hacerlo. Te escucho. Tu trabajo aquí es realmente extraordinario. Eres una de las mentes más brillantes de nuestra generación. O de una generación anterior. No he podido calcular tu edad exacta. De todas formas, sería una pena echar todo por la borda solo porque All for One te manipuló, ¿no te parece? Si Kyudai no lo supiera, parecía que le estaban dando una salida. La única pregunta era qué quería el HPSC a cambio, y si estaría dispuesto a ceder. Al ver que Kyudai no respondía, Yamada continuó. Entonces, si prestara servicios al HPSC, lo consideraríamos un intento de expiar tus faltas. Kyudai entrecerró los ojos. ¿Qué tipo de servicios? El trabajo que aquí se hace sobre el condicionamiento mental es fascinante, aunque entiendo que no es tu especialidad. Hablaremos más sobre eso más adelante. Por ahora, si leo bien tus notas, estás planeando un Nomu basado en Stein, ¿verdad? Si Yamada no hubiera explicado ya su don, Kyudai habría pensado que tenía algún tipo de don de lectura mental. All for One había buscado uno durante bastante tiempo, y nunca encontró uno que considerara lo suficientemente poderoso como para usarlo. Sin nada mejor que decir, Kyudai decidió guardar silencio. Sí. ¿Hasta qué punto podrías hacerlo más humano? Una pregunta extraña. Kyudai nunca se había planteado realmente cuán humano podía hacer parecer al Nomu. Sí lo había hecho hasta cierto punto con la quimera, aunque no estaba claro si Yamada notaba la diferencia. Mientras pensaba, Kyudai tarareó. Depende de varias cosas, y todas dependen de varias cosas. ¿Cómo? Le preguntó Yamada. Descomposición del cuerpo principal, ¿cuántas peculiaridades quieres añadir? ¿Qué peculiaridades uso para construirlo? Tener más peculiaridades basadas en sangre ayudaría, pero ahora mismo no tengo un proveedor estable. Bueno, ninguna de esas dos afirmaciones era del todo cierta. Unas peculiaridades similares podrían ayudar a formar una quimera si fuera necesario, pero no afectaban en absoluto al Nomu. Y el Mla le estaba proporcionando sangre para extraer peculiaridades, pero nada potente todavía. Qué conveniente, entonces, Yamada sacó un frasco de sangre del bolsillo interior de su abrigo y se lo lanzó a Kyudai. Que llevara esto. Considérelo una muestra de nuestra buena voluntad. Kyudai casi perdió el frasco, pero logró recuperarlo. Al mirar la etiqueta lateral, vio el nombre Kan escrito en letras grandes. Sonrió por primera vez desde que conoció a Yamada. Seguro que puedo ofrecerte algo que te satisfaga, respondió Kyudai, y Yamada le devolvió la sonrisa, por primera vez que Kyudai lo veía.
Si antes el hombre había sido anodino, su sonrisa no lo era en absoluto. Era la sonrisa de un asesino sin alma. Al observar la sala común, todo parecía estar en su lugar. Momo había dispuesto las mesas del comedor en 3 grandes grupos, con espacio suficiente para 3 grupos de estudio. En cada mesa estaban todos los materiales necesarios para estudiar para el examen final de cualquiera de sus clases, además de lápices, papel, pizarras blancas, rotuladores y más, todo creado con su don. Todo fue absolutamente perfecto. La idea de una sesión de estudio para toda la clase para los exámenes finales fue inicialmente de Kendo, pero tenía todo el sentido. Y lo tenía aún más que Momo, Midoriya y Kendo la organizarán. Al fin y al cabo, no solo eran los representantes de la clase, sino que también eran los 3 estudiantes con mejor puntuación de la clase después de los exámenes parciales. Momo era la mejor estudiante de la clase, por supuesto, mientras que Midoriya ocupaba el segundo puesto, superando a Kendo por muy poco. Había sido relativamente fácil convencer al resto de la clase para que participara en la sesión de estudio. Dado el enorme aumento de tiempo dedicado a la clase de heroísmo práctico de All Might, las calificaciones de casi todos habían bajado un poco desde las prácticas. Las calificaciones de Midoriya habían bajado más que las de los demás, quedando casi por detrás de Kendo en la calificación general. Incluso el promedio de Momo había bajado 1/10 porcentual, algo que ansiaba recuperar. 2 horas después, Momo estaba contenta de lo interesados que estaban algunos de sus compañeros en el material, pero deseaba que guardaran un poco más de silencio. En la mesa a cargo de Kendo, Kaibara y Kamakiri discutían a gritos sobre la definición exacta de muerte del autor. Al parecer, Kamakiri se estaba tomando la frase demasiado al pie de la letra. Mientras tanto, Kirishima intentaba mediar mientras Kendo, Koda y Kodai se mantenían completamente al margen. Quizás Momo debería haberlo pensado mejor antes de poner a todos los estudiantes cuyos apellidos empezaban con K en el mismo grupo de estudio. En aquel momento, parecía una diversión inocente. Aunque pudo haber sido tan ingenua como para dejar que la ortografía dictara los grupos, Momo no había sido tan ingenua como para intentar separar a Midoriya y Kyoka. Al menos parecían apoyarse mutuamente, impulsándose mutuamente a alcanzar metas superiores a las que habrían alcanzado por sí solos, y Momo esperaba que eso ayudara a Midoriya a recuperar parte de su éxito anterior. Era un claro contraste con Mina y Kirishima, quienes necesitaban estar separados o, de lo contrario, no lograrían nada. El grupo de Midoriya también incluía a Tokoyami, Shiozaki, Onenuki, Shoji y Mina. Entre Midoriya, Onenuki y Kyoka, había varios estudiantes entre los mejores de la clase para ayudar. Sin embargo, estaban discutiendo matemáticas, lo que hizo que Kyoka se riera de la derrota junto con Mina. Kyoka alzó la voz lo suficientemente alto para que Momo la oyera por encima del ruido de fondo. Los logaritmos no tienen nada de natural. La mesa de Momo albergaba al resto de los alumnos de la clase. Había sentado a Rin y Pony con ella porque dominaba el chino y el inglés, lo que le permitía ayudar a ambos en sus lenguas maternas. Había sentado a Tokage con ella principalmente para evitar que interactuara demasiado con Mina. Todoroki aún estaba saliendo de su caparazón, y como lo conocía desde hacía años, Momo quería asegurarse de que aprovechara al máximo esta sesión. Fue puro egoísmo lo que llevó a Momo a incluir a Awase y Ochako en su grupo. Llevaba semanas interesada en sondear a Awase sobre su don y cómo podría funcionar con el suyo, pero no había encontrado la oportunidad. Esta parecía la mejor hasta el momento. Ochako, por otro lado, era una de sus mejores amigas, y Momo simplemente quería pasar más tiempo con ella. Su tema actual era la historia, en particular los inicios del uso de peculiaridades y el heroísmo organizado. Acababan de terminar de revisar el acuerdo de Rhode Island y los primeros 7 héroes, y cómo estos provocaron un cambio radical en la percepción de las peculiaridades en Estados Unidos, o mejor dicho, en lo que quedaba de ellas en aquel entonces. Pony tenía mucho que decir sobre cómo eso había influido en el sistema de héroes de los, ahora Estados Unidos. Quizás Momo le haría preguntas en otra ocasión, en inglés. Sería una buena práctica, y siempre era interesante obtener una perspectiva diferente del heroísmo como industria, a diferencia de la japonesa estándar. Por desgracia, su examen no iba a abarcar nada sobre la sociedad heroica estadounidense moderna, así que Momo tuvo que interrumpir a Pony por el momento. Gracias por todas tus aportaciones, Pony, pero tenemos que seguir adelante si queremos cubrir todo lo que necesitamos. La chica estadounidense parecía decepcionada, pero también comprensiva. No era la peor alumna de la clase, sino solo por sus notas de inglés.
Pony necesitaba tanta ayuda en historia como cualquier otro alumno de la clase. ¿Alguien quiere explicar algunas de las diferencias entre los cimientos del sistema japonés y el estadounidense? Preguntó Momo al grupo. Era un tema que sus padres le habían inculcado desde pequeña. La corporación Yaoyorozu se había fundado en la misma época, y la única razón por la que crecieron hasta el tamaño actual fue su profundo conocimiento de la política en juego. La madre de Momo quería asegurarse de que su hija estuviera tan bien informada sobre política como ella, independientemente de si Momo planeaba ser una heroína o tomar el control de la empresa. Fue Ochako quien rompió el silencio primero. Bueno, fue mucho después. Las leyes iniciales de Japón fueron de las más recientes. Era cierto. Estados Unidos, China, la Federación de África Oriental, Brasil, la Liga Escandinava, todos contaban con sociedades de héroes en pleno funcionamiento mucho antes de que Japón estableciera sus primeras leyes. Su madre siempre decía que Japón tomaba lo mejor de cada uno de esos sistemas, viendo qué funcionaba y qué no, antes de convertir nada en ley. A menudo afirmaba que dirigía la empresa así. Su dicho favorito era que quizá no fueran los primeros en lanzar un producto al mercado, pero siempre serían los últimos. Las leyes iniciales de Japón legalizaron a muchos más justicieros que cualquier otro país, intervino Tokage. También indultaron a muchos justicieros que habían sido arrestados anteriormente, añadió Awase. Eso se quedó corto. De hecho, el gobierno había liberado a prácticamente todos los presos condenados únicamente por justicieros. Todo cierto, respondió Yaoyorozu. Y es fundamental para comprender el sistema de héroes de Japón. Pero esa no era la respuesta que buscaba. Lo que buscaba era, en realidad, la singular jerarquía de la industria del heroísmo en aquel entonces. Cuando debutó, era inaudito que los héroes dirigieran sus propias agencias y operaran prácticamente como agentes libres. Era mucho más común que los héroes actuaran en la cadena de mando directa de las estructuras policiales y militares preexistentes. Si bien el modelo japonés aún era inusual, se había extendido a Estados Unidos, así como a varios países más pequeños de Sudamérica y Oceanía. El sistema japonés se fundó durante la guerra contra el Ejército de Liberación de Meta, añadió Rin. Todo el sistema fue diseñado para reclutar a la comunidad de justicieros existente en las Fuerzas Armadas contra el MLA. Ante eso, los pensamientos de Momo se estrellaron contra un muro. Si bien era cierto que la MLA técnicamente aún existía cuando se formó el sistema de héroes, nunca había pensado que hubiera una conexión entre ambos. Después de todo, la guerra terminaría oficialmente pocos días después de la fundación del HPSC. ¿Podrías ampliar eso, Rin? La comunidad de justicieros japoneses siempre había simpatizado con el MLA y sus ideales de libre uso de peculiaridades. El sistema de héroes se formó como parte de un compromiso explícito para garantizar que la mayoría de esos justicieros no se unieran al MLA. De haberlo hecho, la guerra podría haber tenido un desenlace muy diferente. Si bien el sistema de héroes no se fundó formalmente hasta que el resultado de la guerra fue evidente, se acordó en el punto álgido de la insurrección, cuando Kyushu y Shikoku aún estaban completamente bajo el control del MLA. No lo sabía. Exclamó Tokage. Sinceramente, Momo tampoco. No me sorprende, respondió Rin con calma, tomando un sorbo de té. Las clases de historia suelen estar sesgadas y no se centran en hechos incómodos, sin importar el país. Aún se pueden ver los orígenes de la guerra en el sistema de héroes moderno. Las agencias de héroes japonesas son básicamente organizaciones mercenarias legalizadas, controladas por la HPSC. La HPSC ofrece dinero, reconocimiento y equipo a través de unas pocas corporaciones cooperativas. Momo se estremeció ante la acusación, aunque no fuera dirigida a ella. A cambio, las agencias de héroes mantienen el statu quo con violencia. ¿Dónde aprendiste todo eso?, preguntó Todoroki en voz baja, con la mirada penetrante. Se parece muchísimo a lo que decía el asesino de héroes. Por favor, se burló Rin. El mundo entero está mejor con ese maníaco muerto y desaparecido. Y no es que otros países sean mejores con la violencia. Pero al menos no tienen concursos de popularidad entre sus héroes. ¿Por qué estás en la UAS si eres tan jodidamente cínico? Awase planteó un punto que, si Momo hubiera estado un poco menos sorprendida por el monólogo de Rin, se habría preguntado. Quizás con menos groserías. Sigue siendo la mejor escuela de héroes de Asia, una de las mejores del mundo. Y quiero cambiar el sistema chino.
Pensé que, así como mi perspectiva externa me ayuda a ver los problemas de la industria de héroes de Japón, obtener una perspectiva externa del sistema de héroes de China me ayudaría a cambiarlo desde dentro. Era una respuesta razonable, pero Momo no estaba escuchando a Rin en ese momento. ¿Cuánto de lo que había dicho era cierto y cuánto simplemente malinterpretaba el sistema desde fuera? Momo sabía que algo era cierto. Después de todo, incluso con lo aislada que había estado durante su infancia, había visto parte del trabajo de su madre como directora ejecutiva de la corporación Yaoyorozu, y todo lo que eso implicaba. Las acusaciones de Rin de que la HPSC usaba corporaciones para mantener a raya a las agencias de héroes no eran del todo infundadas. Finalmente, su grupo logró retomar el tema y Todoroki explicó la historia del sistema de héroes que Momo buscaba. Sin embargo, la preocupación que Rin había generado en Momo perduró hasta bien entrada la noche. Dios mío, estoy tan contenta de haber terminado los exámenes finales. Kyoka se dejó caer en la cama de Izuku. Físicamente sentía los efectos de las últimas semanas de entrenamiento adicional, pero mentalmente estaba aún más agotada de lo normal. Sus exámenes finales se habían extendido hasta bien entrada la tarde, ya que el examen práctico de heroicidad sería mañana. Kyoka sabía que se suponía que debían estar preparándose para las prácticas, pero no creía que pudiera hacer nada más en ese momento que le sirviera de algo. Después de tanto estudiar, no me parecieron tan malos. Pensé que ninguno de los exámenes finales fue injusto, respondió Izuku mientras se quitaba la chaqueta y la corbata, colgándolas cuidadosamente en su armario. Izuku, te quiero, pero no dije que fueran injustos, solo que me alegro de haber terminado con ellos. Después de todo, te pasaste casi toda la semana pasada metiéndome matemáticas en la cabeza, aunque en cierto modo deseaba que él le hubiera estado metiendo algo más, sobre todo porque estaba perdiendo capas. No es que fuera a decirle eso en voz alta a Izuku pronto. Su relación era relativamente nueva, y sabía que no avanzaban muy rápido en ese aspecto. Incluso con los sentimientos de Kyoka, aún pasaría mucho tiempo antes de que se sintiera cómoda diciéndole algo así a Izuku. ¿Funcionó? ¿Crees que aprobaste el examen final de ectoplasma? Izuku solo llevaba una camiseta interior, aunque no se la quitó, sino que se puso una encima. Estaba notablemente más cómodo ahora que la primera vez que quiso cambiarse y Kyoka ya había venido. Se había escondido en el baño esa vez hasta que Kyoka le dijo que no le importaba que se cambiara delante de ella. Aún le tomó otras 3 o 4 veces antes de intentarlo siquiera. Y después de eso, siguió rígido e incómodo durante un par de semanas más. Ahora, sin embargo, cambiarse de camisa delante de ella, al menos la sobrecamisa, no parecía molestarle en absoluto. Sí, lo entiendo. Pero sigo sin entender qué demonios es la ni por qué aparece por todas partes. En serio. El ectoplasma nunca había dado una buena explicación de qué era. Eso es, quiero decir, Izuku miró alrededor de la habitación mientras luchaba por juntar las palabras. Tú tampoco lo entiendes, ¿verdad, Green? Casi pareció ofendido antes de que su rostro se ensombreciera. No. Pero sé cómo usarlo, y eso es casi igual de bueno. Cierto. Kyoka discrepó rotundamente. ¿De qué servía la matemática si no sabías qué representaba? Si no podías conectarla con algo del mundo real, era solo manipular números sin sentido. Pero en serio, sé que algunas de esas matemáticas están detrás de cosas geniales que podrías hacer con tu don. Izuku intentó volver a la misma excusa que había dado a principios del semestre. Kyoka, sin embargo, no había visto nada interesante mientras la clase de ectoplasma seguía adelante. Ya lo has dicho antes, pero ¿cuál es un ejemplo? Tengo el sonar funcionando, la idea de resonancia que tenías era de metal, pero ninguna de las dos necesita la mierda que acabamos de aprender. Ya conocía la idea de las frecuencias a través de la música, así que incluso esas aparecían en algunas matemáticas. No era nada nuevo para ella. Bueno, probablemente podrías cancelar cualquier sonido que quisieras si te lo propusieras. El hilo de pensamiento de Kyoka se detuvo de golpe. ¿Qué? Dije que probablemente podrías cancelar, repitió Izuku, menos seguro que antes. Te oí, idiota. ¿De qué hablas y por qué no me lo habías dicho antes? En serio, llevaba deseando algo así desde que apareció su don. Sería genial no tener que escucharlo todo el tiempo. Pensé que tenía. Estoy bastante seguro de que estaba en alguna parte de las notas que escribí sobre tu don para All Might. Ah. Eso tenía sentido. También tenía sentido porque Izuku no lo había mencionado otra vez. Ah.
Preguntó Izuku ladeando la cabeza, y por un instante, Kyoka pudo ver algo de la adorable inocencia que tanto le había acompañado cuando se conocieron. No le disgustaba verlo convertirse en una persona más segura, pero era agradable que algunas cosas nunca cambiaran del todo. Esta iba a ser una explicación un tanto incómoda. Sí. La verdad es que no lo he leído desde que empezamos a salir. Pensé que, como tenía la fuente aquí mismo, no era necesario. Sin mencionar que había un montón de digresiones y comentarios secundarios en las notas que a veces dificultaban su lectura. Izuku, sin embargo, asintió. ¿Sabes qué? Es válido. Retrocedió un momento, murmurando entre dientes mientras descifraba exactamente cómo quería explicar las cosas. Kyoka hizo todo lo posible por no escuchar a escondidas, pensando que solo la confundiría más. Bueno, hablamos mucho de senos y cosenos en la clase de ectoplasma, ¿verdad? No me lo recuerdes, gruñó Kyoka. Todas esas identidades trigonométricas eran un verdadero fastidio. Bueno, cuando las trazas, obtienes una onda, ¿verdad? Dijo Izuku dibujando con el dedo en el aire. Básicamente, eso es el sonido. Una onda de vibraciones en el aire. En general, el sonido se comporta como una onda sinusoidal, y la frecuencia de la onda es el tono que escuchas. Eso tenía sentido, y conectaba las frecuencias que ya conocía con algo matemático, pero aún le faltaba algo. Oh, ¿y esto es útil, cómo? ¿Qué pasa si sumas dos ondas sinusoidales con la misma frecuencia? Izuku la miró como si esa fuera la clave de todo. Lo sé, lo sé. Lo repasamos para el final. Kyoka, contra su mejor deseo, se sumergió de nuevo en sus conocimientos de matemáticas, repasándolos poco a poco. Depende de la fase de las dos olas. Podrías tener una ola más fuerte, o nada, o... Kyoka se incorporó al darse cuenta. Creo que lo entiendes. Es la misma idea básica del sonar que has estado desarrollando. Escucha con un conector y usa el otro para emitir la misma frecuencia, pero con la fase opuesta. Puede que te cueste un poco descubrir cómo manipular la fase, pero no veo por qué no funcionará. Quizás no puedas cancelar algo tan fuerte como, por ejemplo, Present Mic, pero sin duda podrías bajarlo a un volumen más manejable. Si tienes alguna peculiaridad con el sonido, puedes simplemente desactivarlo. Eso podría funcionar. Kyoka nunca había intentado alterar la fase de su emisión, pero dada su flexibilidad con la frecuencia, debería funcionar. ¿Te he dicho últimamente que te amo? Literalmente hace 3 minutos, respondió Izuku con una sonrisa en su rostro. Entonces ha pasado demasiado tiempo. Kyoka cerró los ojos, se dejó caer en la cama y se permitió imaginar lo que podría hacer con la capacidad de cancelar los sonidos. Sin embargo, unos segundos después, Izuku volvió a hablar. ¿Estás bien, Kyo? ¿HM? Kyoka abrió los ojos, parpadeando rápidamente. Izuku estaba sentado en su escritorio, mirándola después de revisar algo en su computadora. ¿Cuándo la había encendido? Estuviste ahí tumbado 10 minutos. Estoy casi seguro de que te quedaste dormido. Un vistazo rápido al reloj mostró que habían pasado casi 15 minutos. Mierda, supongo que sí. Kyoka suspiró. Hora de otra explicación desagradable. Bueno, Green. Para ser sincera, últimamente no he dormido bien. Si a eso le sumamos el estudio extra para los exámenes finales y el aumento de entrenamiento de All Might, llevo un tiempo decayendo. Izuku solo hizo una mueca y asintió antes de acostarse en la cama junto a Kyoka. ¿En serio? Igual. Yo tampoco he dormido bien. Más que últimamente. Ha pasado, bueno, desde camino. Kyoka no estaba del todo sorprendida. Izuku era muchas cosas, pero la sutileza no era una de ellas. Las ojeras y los bostezos de las últimas semanas eran nuevos. ¿Pesadillas? Eso era lo que había estado molestando a Kyoka, al menos. Algunas noches Izuku tenía la mirada perdida. A veces vuelvo a la habitación con All For One y el doctor. A veces me enfrento a Shigaraki, a Stein o a Unomu. Otras noches ni siquiera puedo dormirme. Mi mente no deja de dar vueltas a todo lo que debería haber hecho diferente o mejor. Sé que es una estupidez y que necesito pasar página, pero es que, su voz se fue apagando, con la boca tensa en una línea sombría. Lo sé, Green. No puedo evitar soñar con lo que podría haber pasado si All Might no te hubiera encontrado a tiempo, si All For One hubiera decidido matarte, o si All Might no hubiera podido bloquear ese rayo láser. Sé que no te lo vas a creer, pero no hiciste nada malo. Fue una situación de mierda para muchos de nosotros.
Pero si tan solo hubiera sido más fuerte, más rápido o mejor, entonces Olmig todavía sería verde. Kyoka puso su mano sobre la de Izuku para detener su autorrecriminación. Si hubiera sido más rápida o le hubiera tenido menos miedo a Stein, podría haber evitado que te capturaran. ¿Es culpa mía entonces, Kamino? Por supuesto que no. Izuku parecía casi ofendido ante la idea. Entonces tampoco es tu culpa. Izuku apartó la mirada, obviamente aún sin creerle. Los únicos culpables son los villanos. Y los peores de ellos parecían estar muertos para siempre, aunque no iba a mencionarlo. Sabía que Shigaraki era un punto delicado para Izuku, aunque no conocía toda la profundidad de sus sentimientos al respecto. Supongo. Kyoka no iba a insistir más en ese tema esa noche. Iba a ser un proceso lento, para ayudar a Izuku a comprender que no todo era su responsabilidad. Sin embargo, antes de que se diera cuenta, Izuku la había abrazado, haciendo la cucharita, y habían pasado otros 5 minutos. En respuesta, Kyoka le envolvió las muñecas con sus auriculares y los apretó contra su pecho. Era increíblemente reconfortante sentirlo justo detrás de ella, oír su latido y su respiración. Sin embargo, ambos se estaban calmando, pues él parecía quedarse dormido. Esto es peligroso, Green. No lo habían hecho desde la noche en que regresó de camino. Había sido una noche maravillosa, pero la incomodidad de la mañana había sido casi insoportable. Sí, lo es. Izuku asintió somnoliento, pero no intentó soltarse. Al final, Kyoka tampoco se movió, simplemente disfrutando de los recordatorios de que Izuku estaba a salvo mientras se quedaba dormida a su lado. Despertar a la mañana siguiente y encontrar a Kyoka en su cama despertó a Izuku con una rapidez increíble. Todavía estaban entrelazados, Kyoka acurrucada en sus brazos, apretada contra su cuerpo, con sus auriculares enredándose en sus muñecas y brazos. Se despertó poco después que él y, tras una vergüenza inicial, por decirlo suavemente, resultó que ambos habían dormido mejor que nunca desde la noche en que Izuku regresó del hospital. Izuku no había tenido problemas para conciliar el sueño, ni había tenido sueños de su tiempo con All for One, especialmente el de estar atrapado en una habitación con el cadáver de Shigaraki y sangre en sus manos, y ni siquiera había pasado tiempo en el espacio de One for All. Una parte de él temía que si conseguía dormir bien, volvería a caer en el espacio de los tones y se enfrascaría en otra discusión con el tercer usuario. Si bien no se arrepentía ni discrepaba con nada de lo que había dicho tras lo de camino, seguía sin tener ganas de volver a hablar con el vestigio. Izuku tampoco estaba seguro de cómo se tomarían los demás vestigios su negativa rotunda a usar Fajin, y si su desaprobación era la razón por la que aún no había manifestado ninguno de los otros dones. Había estado deseando obtener el don de Nana en particular. Flotar, aunque no fuera volar explícitamente, sería una poderosa adición a sus capacidades de movimiento. Además, ¿qué niño, o adolescente, o adulto, no querría poder volar? También estaba el hecho de que sería mucho más fácil explicar flotador en términos de su descripción de peculiaridad ya existente que algunas de las otras peculiaridades de los usuarios anteriores. Látigo negro y cortina de humo, en particular, serían casi imposibles de explicar como derivaciones de una peculiaridad de acumulación de energía. También sabía que no podría librarse de usar Fajin para siempre, al menos durante su educación. Aizawa ya había cuestionado por qué Izuku no lo usaba, aunque no con tantas palabras. Si bien la excusa de Izuku de concentrarse en mejorar su nivel básico con su don lo había satisfecho por el momento, no duraría para siempre. Por el lado positivo, el intenso entrenamiento de All Might había ayudado a Izuku a alcanzar cómodamente el 18% de su don. Si seguía mejorando a este ritmo, debería poder usar todo su don antes de graduarse. Apenas. En cualquier caso, tras su primera buena noche de sueño en semanas, tanto Izuku como Kyoka estaban seguros de estar listos para lo que la facultad les lanzara. Incluso después de saltarse la cena la noche anterior, un desayuno completo les dio a ambos toda la energía que creían necesitar. Esa confianza se vio un poco afectada cuando, en lugar de reunirse en uno de los gimnasios habituales del campus, Aizawa hizo que la clase 1A se reuniera en una de las salas de observación remotas del campus. A diferencia de las salas donde la clase había estado antes, esta era mucho más grande, de al menos 2 pisos, con pantallas y monitores que ocupaban toda una pared. Además de su tutor, también estaban presentes All Might, Snipe, Recovery Girl, Ectoplasm y Cementos, todos excepto All Might vestidos con sus trajes de héroe. Recovery Girl ya estaba al mando de la sala, ajustando los ángulos de cámara en varios campos de entrenamiento.
Izuku podía ver la flora característica del campo de entrenamiento Omega, así como las extensas tuberías y la maquinaria pesada del campo de entrenamiento Gamma. ¿Queremos saber qué está pasando?, preguntó Kirishima, sin dirigirse a nadie en particular. Una mirada fulminante de Aizawa bastó para silenciar al chico, así como cualquier posible respuesta. Me alegra que lo preguntes, joven Kirishima. El director Nezu emergió del arma de captura de Aizawa con un brillo de alegría en los ojos. Era un testimonio de sus semanas de entrenamiento con Gran Torino que ninguno de los estudiantes se inmutara ante la repentina aparición del director. Este será el escenario para sus exámenes finales. Ahora bien, ¿qué creen que implicarán sus exámenes finales? Al principio, la única respuesta de los estudiantes reunidos fueron murmullos nerviosos. Finalmente, Kendo se armó de valor para responderle al director. Bueno, algunos alumnos de último año nos dijeron que el examen sería contra robots, pero todos estábamos bastante seguros de que no sería nuestro examen final. Interesante. ¿Cuál fue tu razonamiento? Nezu fijó su mirada en la chica, quien permaneció notablemente tranquila bajo su atención. Dada la intensidad y variedad del entrenamiento heroico al que Olmig nos ha sometido, un examen solo contra robots parece demasiado simple y directo. Además, dado que nuestra clase ya ha tenido múltiples encuentros con villanos, tendría sentido que los exámenes finales fueran más complejos y variados, respondió Kendo. Habían tenido otras pistas, como el trabajo inusual que realizaban ciertos estudiantes de apoyo y los informes de Todoroki sobre el comportamiento extraño de su padre, pero Kendo había explicado las razones principales. ¡Qué razonamiento tan maravilloso!, exclamó Nezu. Dejaré que Eraserhead les explique sus exámenes finales, pero estoy deseando ver todas sus actuaciones. Dicho esto, el director se bajó de los hombros de Aizawa y fue a ayudar a Recovery Girl con la cámara. Aizawa suspiró antes de empezar su explicación. Tienes razón en que no te enfrentarás a robots y que tendrás múltiples objetivos para tu examen final. Hemos dividido tu clase en 5 equipos de 4 estudiantes cada uno. Cada equipo realizará su examen final en un campo de entrenamiento diferente, mientras que el resto de la clase podrá verlo desde la sala de monitoreo. Izuku se preguntó brevemente cómo habían decidido el orden de los exámenes. Los estudiantes que presentaran los primeros exámenes estarían en desventaja, a menos que los últimos fueran más difíciles. Cada campo de entrenamiento tendrá un objetivo que deberán proteger del ataque de un villano. Pueden lograr la victoria de 3 maneras. Primero, pueden mantener al objetivo intacto durante 30 minutos. Segundo, pueden incapacitar al villano y sujetarlo con las esposas proporcionadas. Por último, si un miembro de su grupo logra escapar del campo de entrenamiento por la salida designada, ganarán. Recuerden que a veces la mejor opción es retirarse y esperar refuerzos. Eso es lo que representa esta condición de victoria. Izuku ya estaba a 1000 por hora asimilando toda esta información. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Trabajarían juntos en grupos de 4, y con tantas maneras de ganar, parecía que cada grupo tendría muchas posibilidades de triunfar. Todo dependía de quiénes fueran los villanos, y cuanto más pensaba Izuku en ello, más se daba cuenta de quién era el más probable. ¿Quiénes son los villanos entonces?, preguntó Awase. En lugar de responder de inmediato, Aizawa se acercó al panel de control donde estaban sentados Nezu y Recovery Girl y presionó un botón. La pantalla más grande mostró una sala de conferencias, y los temores de Izuku se confirmaron. 9 de los 20 mejores héroes del país estaban sentados en la sala, leyendo archivos que parecían ser expedientes de su clase. Los compañeros de Izuku se quedaron boquiabiertos al comprender exactamente en qué consistiría su examen final. Cada grupo de 4 se enfrentará a uno de los héroes que ven en esta sala. Antes de que se quejen, cada uno llevará un conjunto de supresores de don leves como desventaja. Estarán limitados a aproximadamente 3/4 partes de su fuerza máxima. Bueno, eso era algo, supuso Izuku. Sin embargo, la mayoría de los héroes en la sala eran lo suficientemente fuertes como para que incluso el 75% fuera una perspectiva aterradora. Los equipos y enfrentamientos son los siguientes, y en el siguiente orden. Primero, Wash contra Kaibara, Kamakiri, Kirishima y Kendo. Segundo, Gan Orca contra Koda, Shoji, Hiro y Tokage. Tercero, Yoro y Musa contra Awase, Uraraka, Koda y Yaoyorozu. Cuarto, Aux contra Ashido, Shiozaki, Tsunotori y Rin. A Izuku se le encogió el estómago al ver el proceso de eliminación y a quién era más probable que se enfrentara.
El orden general había sido que los equipos que se enfrentaban a los héroes de menor rango iban primero. Los equipos que se quedaban atrás tendrían la oportunidad de refinar sus tácticas, pero también se enfrentarían a un héroe de mayor rango. Aux era el tercer héroe, y Olmigt estaba retirado. Eso significaba que solo había un héroe posible al que su equipo podía enfrentarse. Por último, Endeavor se enfrentará a Tokoyami, Todoroki, Onenuki y Midoriya.